Hola a todos, bienvenidos al curso de Física Experimental 1. Mi nombre es Jamie Alejandra Alarcón y soy la profesora que los va a acompañar en este semestre. Esta presentación tiene como objetivo principal explicar las normas de bioseguridad del laboratorio, la metodología y los criterios de calificación del curso. Entonces, primero estudiemos las normas de bioseguridad. Primero tenemos el uso obligatorio del tapabocas. Este debe colocarse de manera correcta, es decir, cubriendo nariz y boca y no puede quitarse en ningún momento en el que estén durante la práctica. Cuando ustedes ingresen al laboratorio, van a encontrar un lugar en el que pueden realizar el lavado de manos. El segundo es un curso de bioseguridad que deben realizar los estudiantes que asistan presencialmente y enviarme el certificado de que aprobaron el curso de bioseguridad. La información acerca de este curso lo daré más adelante lo publicaré en Bloque Neón. Tercero, al ingresar al laboratorio, en la puerta ustedes van a encontrar un código QR en el cual van a escanear y esto tiene como objetivo llevar un control acerca de las personas que asisten al laboratorio y los horarios en los que asisten. Esto para que si existe algún caso positivo para COVID, podamos informarnos de forma eficiente e identificar a las personas que posiblemente tuvieron contacto. Como cuarta medida, entonces ustedes van a encontrar un kit de desinfección sobre cada puesto de trabajo, con el cual pueden desinfectar el teclado del computador y los utensilios que utilicen. Y pues como última norma de bioseguridad es que tenemos un aforo máximo de 12 personas por laboratorio, por lo cual, pues para cumplir con las normas del distanciamiento social. La metodología depende si el estudiante realiza la práctica virtual o presencialmente. La preparación de la práctica virtual consiste en revisar el video que yo subo los días viernes con la explicación de la siguiente semana, de la práctica de la siguiente semana. Junto a ese video subo una práctica en PDF en blanco, donde ustedes pueden acceder a toda la información de la práctica. Yo les aconsejo responder las preguntas del análisis cualitativo para ahorrar tiempo y que ustedes lleven preguntas claras a la clase. Bueno, van a trabajar con la plataforma Pivot. Pueden acceder a ella en Bloque Neón, en este botoncito que está acá. En la siguiente semana les voy a dar instrucciones de cómo pueden acceder a ella y vamos a estudiar todo lo relacionado con esta práctica. ¿Listo? Con esta plataforma Pivot en la práctica 0. Van a realizar el informe en parejas, entonces ustedes encuentran la mejor manera de trabajar en grupo, ya sea repartiéndose el análisis entre prácticas o haciendo una llamada y realizándolo de manera conjunta. Al inicio de clase, entonces deben unirse a una videollamada por Zoom. Ese link lo encuentran siempre acá, en este botoncito en bloque neón. Y ahí, en esa videollamada, yo les voy a dar un código de acceso a la práctica y voy a tomar asistencia. Después de los 10 primeros minutos de la clase, pueden salir de la videollamada e ingresar solamente si tienen preguntas. O también pueden quedarse en la videollamada si necesitan información adicional. Esto lo digo solamente por si necesitan, digamos, reunirse por Zoom y que no haya interferencia. La plataforma Pivot está programada para que la práctica dure 1 hora y 15 minutos, por lo cual ustedes deben guardar la información de la práctica, es decir, su informe en PDF antes de que se cierre la plataforma. Si esta se cierra y ustedes no guardan la información, yo no puedo acceder a ella y no hay forma de recuperarla. ¿Listo? El informe deben subirlo aquí a esta sección de actividades, pues cuando corresponda. Las personas que trabajen de manera presencial van a preparar la práctica yendo aquí a esta pestaña en contenido, en guías prácticas presenciales y van a entrar al documento PDF Guías Presenciales Física Experimental 1.
Ahí van a encontrar un documento con todas las prácticas del semestre. Entonces, semanalmente ustedes pueden revisar la información de cada práctica y les aconsejo responder el análisis cualitativo, la sección de análisis cualitativo, antes de realizar la práctica. Esto con el fin de que ustedes tengan los conceptos claros y si tienen dudas puedan llegar a la clase y hacérmelas. Van a trabajar en la plataforma Logger Pro en parejas, pero como solamente se acepta un máximo de 12 personas, de 12 estudiantes en el laboratorio, entonces, las parejas deben organizarse de tal forma que uno de los integrantes vaya por práctica. Entonces, una de las personas va para la práctica uno y luego rotan, ¿sí? Luego el otro estudiante asiste a la práctica 2 y el otro trabaja desde casa. La idea es que ustedes pueden, digamos, aquí distribuir el trabajo como quieran. También pueden comunicarse por llamada desde el laboratorio para que los dos estén informados de cómo se hace. Al inicio de la clase deben desinfectar el lugar, como vimos con las reglas de bioseguridad. Deben iniciar sesión en los computadores y descargar un archivo de la práctica. Este archivo lo descargan desde un curso que ustedes tienen inscrito en Bloque Neón, que es generalizado, ¿listo? Entonces, las personas que vayan a asistir presencialmente deben revisar que tengan este curso y puedan acceder al archivo. Si no es así, deben comunicarse conmigo, ¿listo? Después de 1 hora y 15, el computador cierra sesión, por lo cual es importante que ustedes hayan sacado la información del informe, es decir, imprimir el PDF y enviarlo por correo. En la siguiente semana, pues esto les va a quedar un poquito más claro. Al terminar la práctica, deben desinfectar los equipos. La asistencia es obligatoria, ya sea de manera presencial o virtual. Los informes deben ser marcados en la parte de las conclusiones con los nombres de los integrantes. Y esto les voy a pedir el favor que tengan mucho cuidado de no olvidarlo, porque para mí es el indicativo de que las dos personas trabajaron en ese informe. Si ustedes realizaron el informe solo y su compañero no pudo comunicarse con ustedes o cualquier cosa pasó, entonces ustedes marcan el informe solamente con el nombre de las personas que trabajaron, ¿sí? Si el otro integrante no pudo trabajar y no pudieron comunicarse con él, le informan que ustedes enviaron el informe y que se debe comunicar conmigo. Yo cuadro reposición con el estudiante o lo que haga falta. Ahora, las reposiciones se deben programar la semana de la práctica que falta. Es decir, que si ustedes tuvieron un inconveniente con la práctica, deben informarme esa misma semana para que yo pueda informar a los del laboratorio y reprogramarla, pues ellos son quienes manejan Pivot y las prácticas virtuales. Ahora, estas reposiciones solamente se pueden hacer de manera virtual, no se pueden hacer reposiciones de laboratorios presenciales debido a la logística que esto implica. Se debe asistir puntualmente a clase para poder cumplir con la sesión. Y en esto hago énfasis porque si ustedes llegan 15 minutos tarde, el tiempo no les va a alcanzar para realizar la práctica. ¿Listo? Entonces aquí esto es muy importante y la asistencia yo la voy a tomar los 10 primeros minutos de cada clase. Algunos acuerdos a los que me gustaría llegar con ustedes. La práctica cero no se califica y esta decisión, digamos, la he tomado porque esta práctica es para que ustedes aprendan a manejar la plataforma Pivot y Logger Pro. Entonces, no sé si ustedes están de acuerdo, entonces por favor me lo hacen saber en clase. La siguiente es que las prácticas se realizan en parejas. Esto es por logística y esto es instrucción de parte de laboratorios. Pero quiero que sepan que si ustedes tienen algún inconveniente con su compañero, entonces me lo hacen saber y podemos buscar soluciones, ya sea trabajo individual o cambio de parejas. Y importante, la fecha de entrega de los informes.
Esta fecha de entrega, quiero que ustedes por favor lo piensen, lo discutan entre compañeros si comparten la clase y me lo hagan saber en la sesión virtual que tendremos. Es importante para mí porque, digamos, la sugerencia es que al final de cada sesión se envíe inmediatamente el informe PDF. Sin embargo, yo he tenido experiencias en que no alcanzan a completar las preguntas, ya sea del análisis cualitativo o algunas cuenticas que les hacen falta. Entonces, pues digamos, acá podemos ser un poquito flexibles y acordarlo previamente. Inquietudes, excusas, envíos adicionales o fuera de plazo, entonces por favor me lo hacen llegar todo a este correo docentealejandralarcon@gmail.com. También se pueden comunicar conmigo al correo Uniandes, pero he dispuesto este correo solo para recibir entregas, ¿sí? O sea, es importante que las entregas en PDF que ustedes no puedan subir a bloque neón me lo hagan llegar a este correo. Este correo lo abrí con el fin de que no se sature el correo Uniandes y yo no vaya a tener entregas perdidas, ¿sí me voy a entender? O sea, que se me refundan entregas de ustedes y luego no las encuentre. Ahora, los criterios de calificación. Bueno, esta siguiente clase vamos a ver teoría de incertidumbres y esto quiere decir que vamos a aprender a tomar medidas y vamos a aprender a sacar incertidumbres y a hacer aproximaciones en cifras decimales. Entonces, para mí es muy importante y de las cosas que yo voy a tener más presente en el laboratorio es que ustedes hagan un uso adecuado de las unidades de sistema internacional, de que aprendan a hacer redondeos en cifras significativas y esto está relacionado con la incertidumbre de los instrumentos. Más adelante pues van a saber a qué nos referimos con esto de las cifras. Y que ustedes tengan en cuenta los conceptos que aprenden en su clase magistral, ¿sí? Al responder las preguntas cualitativas. Entonces, digamos, estos son los tres criterios que yo voy a tener en cuenta a la hora, digamos, de calificar cada uno de los informes. De manera muy personal, la honestidad. Para mí es muy importante que ustedes presenten trabajos propios y que trabajen de manera comprometida en el informe. Es decir, que no se recarguen solamente sobre su compañero y escriban los nombres de los dos, por ejemplo. La puntualidad. Esto de la puntualidad va tanto para conectarse a las clases virtuales como a la llegada de las clases presenciales. Y la responsabilidad. La responsabilidad que hace referencia a la preparación de las prácticas. ¿Sí? Para mí es supremamente importante que ustedes lleguen al laboratorio presencial y hayan leído la guía Logger Pro para que puedan desarrollarla adecuadamente. Y lo mismo con lo de Pivot. Entonces es importante que vean los videos y preparen la práctica antes de realizarla. Ahora, la nota se va a dividir en estas cuatro secciones. Toma de datos, análisis cuantitativo, análisis cualitativo y conclusiones. Estas conclusiones, recuerden, digamos, a muchas personas les genera un poco de confusión en qué poner en las conclusiones. Las conclusiones deben responder a los objetivos planteados al comienzo de la práctica. Entonces, en cada video que yo les haga, digamos de pivot, les voy a dar unos objetivos y ustedes en esas conclusiones deben responder a esos objetivos. Estas conclusiones tienen un valor para todas las prácticas del 10%. Siempre van a valer el 10%, es decir, 5 décimas del informe. El análisis cualitativo, cuantitativo y la toma de datos, vamos a dividir esos porcentajes dependiendo de la práctica, porque hay prácticas que la toma de datos no es tan extensa, pero entonces hay varias preguntas de análisis cualitativo o viceversa. ¿Listo? Entonces, el valor de cada una de estas tres secciones se asigna dependiendo la práctica. Por último, muchas gracias por la atención. Espero tengan un excelente semestre. Eh, y quiero que sepan que cualquier inquietud que tengan, pregunta, duda que les surja, me la pueden hacer saber y entre todos la respondemos.